Claro que sí, pues seguimos con los temas y nos acompaña nuestra especialista en nuestro segmento Después de mí otra vez, yo, Harriet Castillo, y hoy vamos a hablar de la gestión de las emociones. ¿Se pueden gestionar las emociones, Sí, Harriet? Bienvenida. Gracias, sí se pueden gestionar las emociones, aunque parezca que no es viable, sí se puede. ¿De qué manera pues yo gestiono mis emociones? Bueno, lo primero es entender que la emoción es una respuesta que nosotros tenemos y que no podemos controlar en que esa emoción surja, ¿ok? La emoción hay que vivirla, hay que sentirla. Hay que aceptarla. Hay que aceptarla, pero sobre todo hay que reconocerla, porque muchas veces no sabemos distinguir entre si lo que estoy sintiendo es ira, si estoy sintiendo rencor, si estoy sintiendo envidia. Entonces un poco el reconocimiento de la emoción nos hace poderla gestionar, porque si nosotros no sabemos lo que nos pasa, comenzando por ahí. Es como, ok, cuando estás buscando un diagnóstico, tú tienes que buscar un nombre. Tienes que buscarle un nombre. Para saber cómo ejecutar o cómo qué medicamento resolver el conflicto. Lo que pasa es que, bueno, desde la infancia, a nivel de colegio, por ejemplo, nos enseñan, tenemos que ser buenos para esto, tenemos que saber cuál es nuestro propósito, tenemos que ser buenos estudiantes, buenos profesionales, pero la inteligencia emocional, cómo gestionar todo lo que enfrentamos en la vida, pues eso nadie nos lo dice y nadie nos lo enseña. Ok, si esto no lo hemos aprendido, porque realmente no lo enseñan. De hecho, creo que la sociedad, por la crianza o por una mala información, de repente reprimimos las emociones. Pues a los niños, si son varones, se le dice tú no lloras porque eres niño y te caíste, te golpeaste duro, pero no puedes llorar porque los niños no lloran. Es un mensaje contradictorio. Porque si tú lo estás sintiendo de verdad, pues lo mejor es expresarlo y sacarlo. Entonces, si eso no lo aprendemos de niño y tenemos todos estos mensajes equivocados, ¿cómo un adulto puede lograr identificar sus emociones? ¿Necesitamos ayuda? Bueno, necesitamos ayuda cuando no tenemos una comprensión exacta de lo que sentimos. La ayuda, lo que pasa es que comenzamos a sentir, llega un momento en que decimos, algo pasa, no puede ser que yo tenga reacciones, que todo me duela, que todo me lastime, que yo sienta que todo te lo agarre de manera personal, pero como siempre lo he dicho, el nivel de comprensión que podemos tener también va a depender mucho del nivel de evolución que nosotros tengamos. No todo el mundo, ni es bueno ni es malo, pero no todo el mundo va al mismo ritmo. Pero para eso también tenemos que saber, por ejemplo, que existen emociones primarias, que esas no las podemos nosotros eliminar, que son, se hablaba primero de 6 emociones primarias, actualmente se habla de 4, que son la alegría, la tristeza, el miedo y el enfado. Como la película. Para ver, así está. Entonces, bueno, ese tipo de emociones, no importa cuál sea tu creencia religiosa, tu estatus, cómo fuiste criado, en qué situación tú viviste, siempre van a existir y van a responder. Innata, siempre va a ser una respuesta en ti. Entonces son las emociones primarias que nosotros tengamos. De ahí vienen muchas clasificaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si siempre reacciono de una determinada manera con una de estas emociones primarias? Por ejemplo, la ira. Si siempre reacciono con ira, ¿qué puede estar pasando? O siempre reacciono con tristeza, o siempre reacciono con alegría. Lo que tenemos que buscar es, bueno, la ira no entra entre las primarias, entra entre las secundarias. Las secundarias vienen, que me encanta lo que dice, porque la ira puede ser, cuando yo tengo un miedo, yo puedo reaccionar con una ira, puedo reaccionar con tristeza, puedo reaccionar de muchas maneras, ¿ok? Entonces, estas emociones secundarias van a venir en continuidad de ellas. Una de las maneras de gestionar la emoción es ver cuáles son los nichos, cuál es ese efecto disparador, que es lo que me hace que yo reaccione siempre con miedo, ¿ok? Entonces, primero voy a buscar en mi entorno, ¿qué es lo que hace que a mí se me disparen los miedos? ¿O qué es lo que hace que a mí, porque siempre tienen que existir efectos disparadores? Correcto. Entonces lo primero es tú tomar conciencia. Una vez que tú tomas conciencia de eso, tú de manera consciente, valga la repetición, tú puedes decir, wow, esto yo sé que lo siento, pero soy capaz de gestionarlo. ¿Qué pasa cuando no lo reconozco? Que la emoción explota, pero ni siquiera sé por qué explota, ni siquiera sé por qué me sucede. Entonces, lo primero, y entre una de las maneras de gestionarlo, es reconocer cuáles son
qué es lo que impacta y qué es lo que dispara a mí una emoción en particular. Eso es lo primero. Hay que verificarla. Tenemos que estudiarlo. Tenemos que estudiarlo nosotros. Es que la manera de nosotros sanar es autorreconocernos. Es la primera, sin culpas y sin estarnos enjuiciando por qué respondemos así. Porque nosotros respondemos así porque aparte de eso tenemos una cantidad de creencias que tú lo decías, instauradas en el entorno, en la casa. Si al niño de pequeño le dicen, el coco va a salir en la oscuridad, ahí viene la bruja que te va a salir en la ventana si te portas mal, a un niño de 3, de 2, de 4 años, el miedo, la oscuridad que le va a gestionar, miedo. Y después dicen, no estoy llorando. No estoy llorando. Pero tú mismo le dijiste que el cuco venía. Mira, a veces los padres mandamos mensajes muy contradictorios porque hemos crecido con eso. Hay un ejemplo particular que a mí me gusta tomar, que es el de la montaña rusa. Mira cómo es esto. En la montaña rusa, o sea, el cuerpo nos da la energía para reaccionar. Tanto el que se monta como el que dice, yo no me monto allí, en esas montañas Disney gigantes, hay un miedo innato, una emoción, un escalofrío, una euforia, una adrenalina. El que la experimenta igual pasa por el miedo, pero existe el que quiere experimentar, el que se atreve y lo disfruta, aunque sea el mismo miedo, y el que dice, no importa lo que me paguen, yo ahí no me monto. Entonces, y es la misma montaña rusa, y el que se monta también tiene tu miedo cuando se está montando. Es la misma emoción, pero uno decide disfrutarla y otro decide no enfrentarla. Entonces ahí viene la otra ramificación, lo que son emociones negativas o emociones positivas. Por supuesto que hay una clasificación, dice, bueno, las emociones negativas, la tristeza, la ira, el resentimiento, la envidia, X cantidad de emociones negativas. Emociones positivas, la paz, el sosiego, la alegría, la tranquilidad, eso, pero más allá es cómo me hace sentir esa situación, porque ahí viene, tú dirías, bueno, el miedo a la montaña rusa es una emoción negativa, pero ¿para quién? Para una de las partes, aunque sea la misma emoción. Claro. Entonces, ¿en qué se transforma lo positivo o lo negativo? En cómo tú te sientes cuando recibes ese efecto y cómo tú reaccionas ante él. Por eso, por ejemplo, vemos, y te voy a hablar a nivel de salud, cuando a una persona la determina o la diagnostican con determinada enfermedad, etcétera, o un suceso traumático, o sea, hay gente que decide aceptarlo, sobrevivirlo o ser resilientes, o sea, y la otra persona decide quedarse con ese recuerdo, con esa tristeza o con esa rabia para, o sea, siempre. Y de esas maneras pues afrontan una misma situación de manera diferente. ¿Y de dónde viene eso? Porque el que tiene, por ejemplo, conocimiento que la enfermedad no es más que la enfermedad vista de la manera positiva, no es más que una reacción de tu cuerpo para decirte que algo está pasando dentro de ti y que la única manera que te des cuenta es explotando, saliendo una enfermedad, sea terminal o una simple gripe, un dolor de oído, ¿ok? Entonces, esa persona cuando es consciente que una patología o una enfermedad es producto de ella misma, de una reacción del no hablar, de no decir, decide hacer cambios estructurales y decir, voy a vivir mi vida tranquila, voy a asumir situaciones, voy a vivir lo más en paz, yo puedo salir de esto porque si yo lo ocasioné yo puedo salir, pero es que esa persona tiene esa creencia, pero el que piense, dice, una enfermedad terminal, relación muerte y siempre, y las estadísticas dicen que son muy pocos y es nefasto y todo es negativo, pues todo le va a salir mal. Pues todo le va a salir más porque ya la emoción también, cómo yo reacciono ante el entorno también viene mucho de cómo yo fui criado y cuáles son las creencias que están alrededor de eso. La emoción es energía. Todo es energía. O sea, absolutamente todo en el ambiente de energía, somos energía plena. Entonces, todo aquello que sentimos pasa. ¿Qué cosas se dicen que, entonces ya teniendo la clasificación de emociones primarias, emociones secundarias, positivas y negativas, y que no podemos salir de eso, ¿verdad? Viene otra parte, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Qué es lo que no ayuda a salir de una emoción negativa o de eso? Que inclusive de boca a boca dice que funciona. Por ejemplo, anteriormente decía algo, tú tienes una emoción negativa o lo que sea, rompe, tira almohada, grita. Pues eso puede generar otras emociones de agresividad posteriores. En ese momento corta el choque, ¿verdad? Dice, pero es que la emoción no es algo que tú tienes capturado dentro de tu cuerpo, que tú tienes que explotarlo y que salga. No, la emoción hay que comprenderla. Claro, pero si lo has acumulado por años, porque yo conozco gente pues que se lo guarda todo, pues no, o sea, crecieron así pues, que se lo guarda absolutamente todo
y de repente esas son las personas que un día explotaron y no hasta ahí llegaron. Pues eso es bueno. Pero con eso no lo solucionan. En ese momento, explotar, porque tienen que, lo hacen. Pero realmente, si tú traes una conducta aprendida y una reacción, una emoción permanente, solamente tirando las almohadas, con eso no va a solucionarlo. Entonces, esas son cosas que se pensaban antes a nivel de terapia que se podían hacer. Lo otro es, piensa positivo, piensa positivo. Una persona que está en una emoción negativa, que se siente mal, olvídate que tú le decís, cámbiala por una positiva, cámbiala. Es complejo hacerlo justamente en ese estado. ¿Y cómo hace entonces? Entonces, ¿qué sí se debe hacer? Lo primero que tú debes hacer es que en un momento de una emoción negativa, recuerda tus éxitos, tus virtudes, cosas que realmente han sido reales. O sea, no es que tú te las estás imaginando, sino que como son reales y tú las viviste, tu subconsciente, tu cerebro las tiene almacenadas en algún lugar y tú en ese momento haces uso de ellas para poder salir de ese estado. Porque esa no te la estás inventando ni nada y tu mente sí se las cree. Claro. Se las cree porque las viviste, porque estás allí. Entonces, esa es una... Recordar momentos emocionantes, logros, eso sí, porque tú lo que haces es uso de esos recuerdos dentro de tu mente, o sea, lo buscas, no te lo estás creando, lo buscas. Lo otro es la distracción, pero ¿de qué manera? Cuando un niño está llorando y tú le muestras, mira este juguete y comienza a sonar, ¿lo que sucede con el niño? Ya. Deja de llorar y se queda viendo el juguete. Así mismo, si tú sales de tu oficina y tu jefe te dice, ¿por qué esto? ¿Por qué no funciona? En ese momento, si tú te involucras, comienzas a pensar en el cumpleaños tuyo que fue el sábado pasado, que lo pasaste súper bien. Ajá, es una manera de tú distraer la emoción. Claro. Entonces es como bajarlo. Es una manera de neutralizarla. Es una manera de neutralizarla. La meditación y la respiración obviamente son buenas, pero no en el momento de la crisis, sino hacerla en el tiempo para conseguir estados de paz en tu organismo. Pues obviamente para ti va a ser más fácil gestionarlo cuando tú tienes estados meditativos o estados de comprensión. Eso es más fácil de tú hacerlo que en el momento que tienes la crisis, no te vas a poner a meditar. ¿Quién va a meditar en medio de una crisis? Hay otra cosa bien importante, pensar en el futuro, los logros del futuro inmediato. Hay un estudio que se hizo con unos niños hace muchos años, donde los niños le daban un caramelo, un malvadisco, y le decían, lo dejaban en un cuarto encerrado, ¿verdad? Pero con cámaras y todo, y le decían, si aguantas tanto tiempo con el malvadisco allí, a la vuelta te vamos a dar 2 o 3. Existieron niños que no, cuando vieron que estaba todo cerrado, no aguantaron la tentación y se lo comieron. Existieron niños que pensaron en su futuro inmediato, que era dentro de 5 minutos que iban a tener 2 o 3 dulces allí. Es más, los estudios fueron más allá porque a los años se evaluaron esas mismas personas, claro, y las personas más exitosas y las personas con más logros fueron que tuvieron más control porque pensaron en su futuro inmediato, que era dentro de 5 minutos yo me voy a comer 2 y no me voy a comer 1. Buena. Entonces esa es muy buena. Lo otro, hacer lo que tú comenzamos hablando de eso, reconocer la emoción. Cuando tú reconoces la emoción, pues tú puedes trabajar en ella. Si tú no la reconoces, ¿cómo tú trabajas en algo que no sabes lo que tú estás sintiendo? Tienes que ser sincero con uno mismo. Yo digo, ¿no? Y como tú dices, estudiarte. Tú eres la mejor, tú eres tu mejor. Tú eres tu mejor alumno. Tú eres tu mejor alumno. Como un libro. Uno se convierte en alumno y maestro en uno mismo, o sea, porque la manera, yo aprendo de mí. Si yo no aprendo de mí, no puedo aplicárselo a los demás. Pero siempre digo, sin culpa, sin miedo. Esa fue la mamá que tuve, ese fue el papá que tuve, así me lo dijeron y así ya. Y a mí me gusta hacer lo que se llama el libro de mis emociones. O sea, siempre es bueno ese cuaderno cuando tú pases por una situación crítica, ese día llegas en la noche, ¿qué me causó? ¿Qué me disparó? He tenido ira por esto. Escribirlo, eso es maravilloso. Después, con el tiempo, cuando se te pasa la rabia, la tristeza, tú relees lo que tú escribiste y tú dices, Dios mío, esto fue lo que sentí, pero eso es un buen ejercicio. Muchísimas gracias, siempre es un placer tenerte aquí con estos temas tan interesantes de emociones, a gestionar nuestras emociones, señoras y señores, a reconocerla, ponerle nombre y a autoconocernos mucho mejor. Como dije, somos un libro abierto para ti. Hay gente que es condorito, hay gente que son enciclopedias, hay gente que son libros de misterio, pero al final somos un libro. Mira, yo quería 2 minuticos, había comentado con relación a justamente un entrenamiento que yo tengo vía WhatsApp, que es justamente de esto. ¿Cómo entreno yo mis emociones? Se llama No Más Alimentos Chatarra para mi mente, la dieta mental de los 21 días. ¿Cómo hago yo? Porque la gente me pregunta, yo sé todo eso, pero ¿cómo lo llevo a cabo sin tener un terapeuta que esté siempre conmigo? Entonces, es justamente creado precisamente de esto, del manejo de las emociones. Muchísimas gracias. Podemos hablar de eso en el próximo tema. Sí, claro que sí.